César Vallejo fue un personaje que trascendió a nivel mundial por su vida y obra, gracias a algunas de sus características, como el emprendimiento e innovación, que se pueden evidenciar, por ejemplo, en una de sus obras más importantes como Trilce. Debido a la relevancia que cobra la obra Lookout, el presente trabajo es una producción audiovisual que tiene por finalidad hacer un análisis de la obra Lookout y su relación con las características de emprendimiento e innovación de César Abraham Vallejo Mendoza. La vida de César Vallejo en el Perú estuvo marcada por dificultades, situaciones que le sirvieron como inspiración para redactar grandes obras como lo es Lookout. Al respecto, Merino 2022 precisa que en esta obra teatral podemos observar algunos acontecimientos sucedidos en la vida del escritor que plasma a lo largo de sus páginas, donde Vallejo traslada algunos elementos de este argumentario desde su experiencia personal vivida en Vitarte durante las manifestaciones en las que se exigía la jornada de 8 horas en las minas de Quirubilca o en la hacienda azucarera Roma. Podemos resaltar el trabajo de César Vallejo en cuanto a su capacidad para retratar la realidad social y política de aquel entonces. Todo esto a partir de diferentes situaciones como lo era la injusticia en la clase trabajadora. Asimismo, la vida de Vallejo en Europa, los acontecimientos que vivió y de los que fue testigo el escritor ocasionaron que nos deleitara con esta obra teatral. Referente a ello, Poddelkis 2000 indica que Vallejo, a través de sus viajes a Rusia y su experiencia de la Unión Soviética, abre una nueva etapa apreciándose en sus escritos un juicio muy crítico. Esto marcó un cambio tal y como se observa en Lookout, escrita en 1930. Durante este ciclo se resalta su militancia política, la cual también habría sido importante para fundar una célula que estaba ligada al Partido Socialista de Mariátegui. Se puede decir que César Vallejo tuvo una evolución durante y después de su viaje a Rusia, empezando así a reflejar un juicio muy preciso destacando su militancia política adquirida. Además, el hecho de que el escritor fuera expulsado de París por sus antecedentes en las manifestaciones públicas no impidió que continuara realizando sus obras. Trascendencia histórica de Lookout. Este aspecto se revela a través de la profunda exploración de sus personajes y la conexión intrínseca con la ideología marxista. Al respecto, Poddelkis 2000 señala que el personaje Massa personifica la relevancia de la unidad, la cohesión del grupo por encima de la individualidad y la plena conciencia de su papel en la historia. A diferencia de los líderes y la burguesía, Massa se presenta como un símbolo de la conciencia de clase y la intencionalidad. Su papel activo y su capacidad para actuar con propósito destacan la diferencia entre Massa y la burguesía, que a menudo parece no comprender la realidad y causa crisis sin conexión con el mundo real. Massa se convierte así en un símbolo conmovedor de lucha, solidaridad y conciencia social, encarnando los principios fundamentales del proletariado revolucionario según la ideología marxista. Su trascendencia individual en beneficio del bienestar colectivo añade profundidad y significado a la narrativa y al mensaje de la obra, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de la unidad y la conciencia de clase en la búsqueda de un cambio social significativo. Por otro lado, Ayala 2011 nos revela que Lookout se erige como un episodio representativo de la lucha de clases a nivel mundial, donde los intereses de los obreros chocan con los de los capitalistas. La resolución de este antagonismo se plantea como inevitablemente a través de la lucha, siguiendo la concepción materialista de la historia. Además, la obra proporciona una crítica incisiva a las estructuras de poder existentes, destacando la falta de buena voluntad de los patrones y la ineficacia, así como la oposición del gobierno socialista. Esta crítica subraya las complejidades y contradicciones de las dinámicas sociales y políticas de la época,
ofreciendo una perspectiva esclarecedora sobre la influencia del marxismo en la creación de la obra y su significado en el contexto histórico. Lockout nos insta a recordar la necesidad de la confrontación directa en la búsqueda de la justicia social. Vallejo desafía la idea de soluciones mediadas por poderes externos, enfatizando la importancia de la acción directa como medio para transformar las estructuras de poder y lograr un cambio social significativo. En última instancia, este análisis resalta la relevancia perdurable de Lockout como una obra que no solo refleja una época, sino que también ofrece lecciones atemporales sobre la lucha por la justicia social. El lenguaje utilizado en el poema es un lenguaje coloquial, propio del habla popular. Vallejo utiliza un vocabulario sencillo y accesible, pero con un toque de ironía y sarcasmo. El poema también utiliza un lenguaje figurativo, con un uso frecuente de imágenes y metáforas. En general, el lenguaje utilizado en el poema Lockout es un lenguaje eficaz que transmite de forma efectiva el mensaje de protesta social del poema. El uso de un lenguaje sencillo y directo, junto con un uso frecuente de imágenes y metáforas, permite a Vallejo crear un texto de gran fuerza expresiva. El poema es un testimonio de la injusticia social y de la lucha de los trabajadores por sus derechos. La obra teatral Lockout aborda la temática de la protesta de los obreros ante el cierre de la fábrica en la que estaban empleados. Esto desencadena un conflicto entre los que ejercen la opresión y aquellos que son oprimidos. Por otra parte, la obra teatral consta de 5 escenas. En la primera escena, los trabajadores se enteran del cierre de la fábrica. El director les comunica y a raíz de ello se inicia la protesta y deciden ir al sindicato para ver si pueden solucionar el problema. Asimismo, en la segunda escena involucra entrevistas en el Ministerio de Trabajo, donde el ministro quiere ayudar a los obreros. Sin embargo, es amenazado por uno de los capitalistas sobre una deuda que tenía. Por otro lado, en la tercera escena, en el sindicato muestra las discusiones de los obreros para organizar la huelga, mientras que en la cuarta escena se presenta la represión policial durante la huelga y el sufrimiento de los obreros y sus familias. Por último, en la quinta escena relata el triunfo de los obreros evitando el cierre y la disminución de salarios. La obra Lockout de César Vallejo sigue siendo relevante en la actualidad al retratar las tensiones laborales y la lucha de los trabajadores por sus derechos. La representación de la explotación y la desigualdad en el ámbito laboral resuena con temas contemporáneos, como la búsqueda de condiciones laborales justas, la resistencia contra la explotación y la solidaridad entre los trabajadores. La obra de Vallejo sirve como un recordatorio temporal de los desafíos que enfrentan los trabajadores en su lucha por la equidad, haciendo eco en la realidad laboral actual. La obra Lockout de César Vallejo sigue siendo relevante en la actualidad al retratar las tensiones laborales y la lucha de los trabajadores